todas las ciudades en España tienen estos barrios antiguos, ¿no? Estos cascos viejos, casco histórico, como le llamen, eh, que ustedes pueden identificar muy bien. Ellos le llaman el casco viejo, fíjense, el casco viejo es toda esta zona medieval y ustedes las tramas medievales pueden ver que no son ortogonales, ¿no? Hay muchos picos, hay muchas hay muchos, líneas que van. Sobre la maestría. Bueno, hablamos de la Universidad de Navarra, ¿verdad? Hablamos que era el máster en diseño arquitectónico de la Universidad de Navarra, que ahora ya se llama de otra forma, máster en diseño arquitectónico, ahora se llama máster en teoría y diseño arquitectónico, máster universitario en teoría y diseño arquitectónico. Bueno, entonces, yo llego allá en el 2011, más o menos. Curioso porque desde el primer día es toda una experiencia, ¿no? Eh, Me hospedo por ahí en las calles del centro histórico de Pamplona, en la calle Navarrería. Déjenme ver si les puedo mostrar. Digo, para mí era completamente nuevo, ¿no? Yo nunca había estado en Pamplona, nunca había estado en España. Y fíjense, este es un dato curioso. La primera vez que me bajo del avión, de ese primer viaje a España, lo primero que me... Fíjense, es una ciudad pequeña. Pamplona es la capital de la provincia de Navarra, en el norte de España. Es conocida por la corrida de toros de la fiesta de San Fermín en julio y durante este legendario festival que dura varios días. O sea, ese San Fermín es la única semana en donde Pamplona se pone, donde se pone más divertida, ¿no? Los demás días es muy rígida, me atrevo a decir. Eh, pero bueno, el punto es que lo primero que noto yo cuando me bajo del avión es la luz, fíjense. ¿Qué creen que sea la diferencia entre la luz de México y la luz de España? Adelante, José. A ver, ¿alguien, no? ¿No se imaginan? Pues es el color, ¿verdad? No, no me tocó ver la pamplonada, Ángel. No me tocó ver la pamplonada. Eh, entonces, el color fue lo primero que me llamó la atención a mí. La luz en España es más blanca, ¿no? Las cosas obviamente lucen distintas. Y ahorita estaba leyendo un artículo en la mañana sobre la primera persona que calculó el diámetro y la curvatura de la Tierra. Les voy a mandar el enlace por acá. Se los voy a poner en Discord. Y lo calculó a base de las sombras, ¿no? La sombra que proyecta un palo en distintas ciudades. Calculó la distancia entre las ciudades y no sé qué, ahí me quedé, no terminé el artículo. Pero ahí se los puse ahorita en Erastótenes de Alejandría. Hace 2000 años un hombre logró calcular la circunferencia de la Tierra con solo un 6% de error. Una locura. Pero bueno, el tema es ese de la luz, ¿no? La intensidad, ¿no? O el rayo o el ángulo que afecta a la Tierra. Obviamente cuando, no sé, si yo pongo a ver fotografías de Pamplona, no sé, vamos a ver, este señor que me gusta mucho, se llama Íñigo Begiristain, apúntenle. Íñigo Begiristain, buenos días Álvaro. Si ustedes analizan la luz en las fotografías, arquitectura española, por favor pongan mute. Traté de ponerte mute, Álvaro, pero se te quita. Entonces, si ustedes analizan la luz en distintas obras, no sé, voy a poner aquí a ellos, voy a poner quienes son por allá del norte, Paredes Pedrosa.
Pero bueno, eso fue de las primeras cosas. Buenos días, Octavio. Adelante con Nicolado. Eh, fue de lo primero que me llamó la atención. O sea, justo al bajarme el avión, eso me pegó, ¿no? Me pegó ese tema de la luz. Aquí hay buena luz, ¿no? Pero aún así, ¿no? Se alcanza a ver como esta luz blanquecina, ¿saben? Entonces, por el tema de cómo pega el rayo en la Tierra, obviamente la luz en España va a ser distinta a la luz de México, a la luz del centro, ¿no? De lo que quede por ahí en el meridiano, en el Ecuador. Entonces, pues bueno, de las primeras cosas que me llamaban la atención y cosa curiosa, ¿no? Porque muchas veces uno quiere que la luz en sus fotografías de arquitectura, no sé, me interesa, y no solamente de las fotografías de arquitectura, ustedes vean, por ejemplo, no sé, en el cine, si se fijan en la calidad de la imagen cinematográfica, cuando están grabando en México o cuando están grabando en otros países, alcanzas a ver esa diferencia, ¿sabes? O sea, la luz tan fuerte que tiene nuestro país hace que las cosas luzcan un poco más duras, ¿no? La luz más amable o más ligera, más blanca que les da a estos países del norte o muy al sur, tiene también estas condiciones que quién sabe, yo creo que hablan también de la personalidad y del comportamiento del ser humano, ¿no? Tanto al norte como al sur, con las de los centros, ¿no? Eh, pero bueno, continúo con mi relato. Entonces, yo llego aquí, a la ciudad de Pamplona. Todas las ciudades en España fueron fundadas, vaya la redundancia, o no sé si todas, pero todas tienen su casco antiguo de la ciudad medieval romana, ¿verdad? Entonces, los romanos fundan muchas de las ciudades europeas. Entonces, todas las ciudades en España tienen estos barrios antiguos, ¿no? Estos cascos viejos, casco histórico, como le llamen, eh, que ustedes pueden identificar muy bien. Ellos le llaman el casco viejo, fíjense, el casco viejo es toda esta zona medieval y ustedes las tramas medievales pueden ver que no son ortogonales, ¿no? Hay muchos picos, hay muchos líneas que van jugando, ¿no? Que no son en ángulos rectos. Y después pueden ver ustedes los ensanches que les llaman ellos. Los ensanches son los crecimientos de las ciudades que ya son más ordenados. Por ejemplo, ¿se fijan cómo la trama es ortogonal, ¿no? Entonces, ustedes pueden diferenciar, ¿no? Los ensanches, las zonas nuevas de las zonas viejas, ¿no? Y bueno, estas plazas que todo giraba alrededor de ellas. Ahí me quedo yo, ¿no? La primera noche me quedo en una de estas calles, Navarrería, eh, que para mí era otro mundo, ¿no? El tener como esta vida de barrio en estas callecitas que no, ahí sí me puedo meter. Me llamaba mucho la atención, pues obviamente todo, ¿no? Desde la calle, ¿no? Desde el tema de la homogeneidad de los pavimentos. Obviamente ya están muy peatonalizadas, entonces por eso no hay arroyo vehicular, ¿no? En estas calles del centro, eh, digo, todavía entran la policía o los de los comercios ahí, pero esta era un poco la imagen de estos centros viejos, ¿no? De estos centros históricos, que está lleno de callejuelas. Me perdía casi todos los días por ahí. Eh, pero bueno, empiezo yo el semestre por allá en septiembre. Mis primeros maestros, ¿quiénes son? Yo les comentaba, el otro día tuve una entrevista que les decía, mi primer maestro fue él, Gonzalo Birne. Fueron 3 semestres de proyectos, fueron 3 semestres la maestría en sí misma. En cada semestre teníamos una materia de proyectos y teníamos alrededor de 3 materias de teoría, ¿no? Entonces, uno estaba trabajando en el proyecto y al mismo tiempo estaba trabajando en papers, en trabajos escritos
de 20 cuartillas aproximadamente, que siempre como el objetivo del paper era relacionar dos ideas y encontrar un vínculo entre las ideas. Entonces, es bien interesante porque yo siempre digo que Pamplona me enseñó a pensar, me enseñó a encontrar esos discursos que pueden existir en prácticamente todo, ¿no? Una persona puede hacer un libro, puede hacer un paper de la relación entre, no sé, las servidumbres, las servidumbres jardinadas no sé, y el comportamiento social de, de la sociedad de Estados Unidos en el siglo XX, ¿no? ¿Qué relación tienen los jardines, estos jardines largos del frente, con la forma de ser de las personas en Estados Unidos en los 50 y en los 60? Entonces, como que esta manera de pensar eh, relacionando ideas, la aprendí allá, ¿no? Entonces, el primer maestro fue él, Gonzalo Virne. Yo no lo conocía, yo prácticamente desconocía a la mayoría de mis maestros cuando yo cuando yo entro a la carrera, y, y uno decía, bueno, pues qué tan bueno puede ser Virne, ¿no? Qué tan bueno puede ser, ya se ve grande, ¿no? No sé qué. Entonces, hasta que uno empieza, obviamente, a conocer los proyectos del maestro y después de muchos años, ¿eh? Porque yo todavía en esos años, pues yo decía, ok, pues Virne es un portugués, es un maestro bueno, ya de la vieja guardia, lo que ustedes quieran, pero después me empiezo a dar cuenta que Gonzalo Virne, si hiciéramos una cadena cronológica de arquitectura portuguesa, así de una forma muy sencilla, porque desconozco quizá muchos maestros portugueses, pero podríamos decir que Fernando Tábora es uno de los precursores de la arquitectura moderna portuguesa, ¿no? Eh, Fue maestro de Álvaro Siza. Entonces, y de hecho, solamente les voy a poner estas imágenes, ¿no? Les pongo esta y les pongo la Casa del Té. Boa Nova. La Casa del Té de Álvaro Siza, que es de sus primeras obras maestras, vamos a decirles, eh, era un encargo originalmente de Fernando Tábora. Fernando Siza trabajó con Tábora. Entonces, eh, alguna vez escuché una historia que Fernando Tábora tenía mucho trabajo en esa época, no quiso agarrar el encargo y se lo dio a Siza, ¿no? Entonces, eh, no sé, veo esta imagen y veo esta y encuentro muchísima relación, ¿no? Entre las obras del maestro y las obras del alumno, ¿no? Eh, y después de Sisa, ¿no? Que ustedes conocen muy bien, Álvaro Sisa es este maestro también callado, ¿no? Es un maestro callado, no es un arquitecto ruidoso, no es un arquitecto del sistema Star Architect, vamos a llamarle. Sisa es distinto, ¿no? Y yo creo que también lo forma la experiencia. Recuerden que Sisa se le muere la mujer y no se vuelve a casar. Entonces, siento yo ahí, digo, eso ya es elucubración mía, pero siento yo que le deja como esa cicatriz que nunca logra curar, y, y quizá parte de su personalidad tiene mucho que ver, ¿no? Pues, no sé, con ese duelo que nunca supera, ¿no? Eh, pero bueno, de Álvaro Siza nace mucho de esta arquitectura, vamos a llamarle la escuela de Oporto. Y nos decían a nosotros en la escuela que, que, que las arquitecturas o las escuelas de arquitectura que más les interesaban allá a los de Pamplona, pues era la portuguesa española, que vamos a decir que son muy similares, eh, la suiza y la japonesa. Entonces, mucho de la lógica que está detrás de la arquitectura portuguesa, pues viene, ¿no? De la escuela de Oporto. Eh,
pues una arquitectura muy sencilla, una arquitectura blanca, también como los pueblos, ¿no? Los pueblos, recuerden que los viejos pueblos españoles, portugueses, mediterráneos son muy blancos. Entonces, esta lógica viene de ellos, ¿no? Y Gonzalo Virne, regresándome a él, es un maestro todavía un poco más joven que Sisa, pero es el maestro nada más y nada menos de gente como Aires Mateus. O sea, Aires Mateus, ellos siempre hablan de Virne, ¿no? Entonces, la arquitectura de Aires Mateus, para los que no la conozcan, pues para mí, en esas épocas todavía más, era una locura, ¿saben? O sea, la arquitectura de Aires Mateus para mí era una revelación en el 2011, que yo estaba yéndome para allá, ya estaba que es este centro geriátrico, ¿no? Para unas viviendas para personas adultas, mayores. Eh, entonces, para mí esto era lo que yo tenía que buscar, ¿no? Arquitectura de piezas. Y este señor Gonzalo Virne, si yo les pudiera resumir ciertos aprendizajes claves que yo tengo con él, es llamarle a la arquitectura piezas, llamarle a la arquitectura objetos, siempre, o sea, a lo largo de su semestre, imagínense, el semestre del proyecto con él, ¿qué fue? El proyecto con él fue la intervención de una manzana. A ver si esto. La intervención de una manzana. Nos dieron una manzana de Pamplona y, y nos pidieron que desarrolláramos cierto programa de viviendas estudiantiles, oficinas y apartamentos, ¿no? Y nos dieron este terreno. A ver. Sí, literal. No, este de acá. Fíjense, esta es la ciudadela de Pamplona, es la fortaleza. Recuerden que las ciudades medievales tenían sus fortalezas. Entonces, estas estrellas, estos pentágonos, eh, los españoles, pues de los romanos lo aprendieron. eh, y las ciudades, por ejemplo, el otro día hablábamos de San Juan de Ulúa, ¿no? Los fuertes que construyen los españoles cuando llegan a América, pues básicamente son eso, ¿no? Son estas estrellas, son estos pentágonos. Y, y el terreno que nos dan, y digo también, bueno, después hablamos de eso, pero mucho de la arquitectura española, eh, pues mucha de la estética de la arquitectura española nace de la estética de las ciudades medievales, ¿no? De las murallas, ¿no? De los grandes muros, de esta arquitectura que parece topográfica, ¿no? Que con estos baluartes que protegen sus ciudades. El español tiene estas imágenes y las reincorpora y hace una arquitectura muy, muy fuerte, muy dura. Pero bueno, este es el primer desarrollo, ¿no? del máster. Es este terreno entre estas avenidas, Avenida Pío XII y Sancho el Fuerte. Eh, entonces, nos pidieron durante todo el semestre, para mí fue como muy catártico, porque nos pasamos todo el semestre trabajando en una escala de la que yo ya no estaba familiarizado. Yo antes de llegar aquí, y fíjense, qué cosa curiosa, ya está un nuevo proyecto. Este proyecto no estaba cuando estábamos haciendo nuestro proyecto de... No puede ser, a ver. No, yo hice 2 barras. Sí, ahorita les comento. Déjenme poner nomás el monito para verlo. Ahí está. Pues esto que están viendo aquí, esta pieza de acá y esta pieza de acá, ese fue el proyecto. Eso fue lo que tuvimos que hacer nosotros. Entonces, estuvo muy, muy, muy interesante porque todo el semestre nos la pasamos acomodando cajas. Yo venía de mi último trabajo o mi trabajo importante que tengo yo en ambiente inmobiliaria, una constructora inmobiliaria, que me la pasé
2 años o casi 2 años diseñando hasta casi 50 casas, me parece. Eh, Déjame ver si me puedo hacer para atrás. O sea, yo trabajé en una escala muy pequeña durante esos casi 2 años. O sea, me pasaba diseñando lavamanos, closets, o sea, una escala ya micro, ¿no? Y de repente mi primer semestre es una escala macro. Eh, entonces, todo el semestre, ¿en qué se fue? Se fue en acomodar piezas para articular este terreno, que la complejidad era que tenía que considerar un paso para poder llegar hacia esta ciudadela de Pamplona, ¿no? Porque si se fijan, hay una calle y ya está el parque. Entonces, este parque, pues realmente lo utilizan mucho, todos los parques en España. Recuerden que la hora de trabajo en España, la gente sale de las oficinas a las 5 de la tarde, algunos antes. Entonces ya están paseando a los perros a las 5, o sea, es una locura, ¿no? Se ve la calidad de vida distinta. Entonces ya tienes esta relación con el parque de la Ciudadela. Fíjense cómo se alcanzan a ver allá las murallas de, de la Ciudadela. Entonces teníamos que pensar, aquí ahorita en estas imágenes se alcanzan a ver este terreno, ¿no? Que están construyendo ahí los edificios. Entonces teníamos que considerar que se abriera, ¿no? Que se abriera hacia esta parte. Eh, pero bueno, no me voy a, porque si no se me va a ir toda la hora, hablando solamente del proyecto. Lo complejo era que fue todo un semestre haciendo maquetas de cajas, ¿no? Cuando yo estaba acostumbrado a hacer proyectos y proyectos y proyectos con escala, ¿no? Ya real de las recámaras, de lavamanos, de la puerta, de cuánto mide la ventana, ¿no? Y todo esto. Y de repente no me dejan avanzar, ¿saben? O sea, de repente el maestro se la pasa hablándome, ¿no? De que si la pieza la coloco aquí, de que si otra pieza la coloco acá, y a la siguiente semana, porque era una clase semanal, entonces teníamos una semana para trabajar en el proyecto. Cuando estamos ahorita ya, el modelo de hecho del taller de diseño arquitectónico que hemos hecho desde el 2017 es una copia del modelo del máster, del modelo de proyectos, que a su vez es una copia de una maestría de Harvard, según nos contaba el director del máster. Ellos habían copiado el modelo de Harvard y con ese habían hecho su maestría. Pero bueno, me pasé y fue muy complejo para mí porque yo venía con esta escuela muy realista, ¿no? De estar diseñando las cosas como son. Entonces yo pensaba, ¿cuántos departamentos va a tener este edificio? ¿Cuántos cajones de estacionamiento necesita? Entonces, todo mal, o sea, me pasé haciendo un estacionamiento todo el semestre, ¿no? Yo aquí le puse un estacionamiento y le hacía cajones y las calles de 6 metros para que fuera real. Gracias. Entonces, una cosa rarísima, ¿no? Tuve muchos problemas, ¿no? Por como este conflicto entre hacer las cosas como yo venía haciéndolas desde de hace 2 años y, y este tipo, sereno, calmadísimo, eh, muy simple, que se podía pasar toda la hora hablando de la diferencia entre colocar una caja en este sentido y lo que hacía, ¿no? De su relación entre la calle y cómo rompía la relación con la plaza, y qué pasaba si la pieza ahora la levantábamos así, y qué pasaba si de repente otra la enfrentábamos a la calle acá, qué hacía con el espacio público de aquí, cómo se abría el objeto arquitectónico hacia el parque, cómo se cerraba hacia la calle. Entonces, nada que ver, pues, nada que ver con las 3 propuestas de plantas que yo me hacía a la semana, ¿no? En distintos proyectos. Entonces, pues fue un choque, ¿no? Fue un choque y me costó mucho. Yo no estaba acostumbrado también a hacer maquetas ya, estaba acostumbrado a hacer plantas y plantas y plantas, y de repente llegan estos señores que me empiezan a pedir maquetas y maquetas y maquetas, y yo no entendía, ¿verdad? Yo venía como de esta escuela digital de decirles, es que lo que ustedes hacen una maqueta, en lo que ustedes exploran cómo se ve una pieza articulando de esta forma, pues yo les hago 27 renders, ¿no? Con 27 formas distintas y no sé qué, pero,
pero ellos me decían, claro, que no era igual, ¿no? O sea, ellos me decían, es que no, no es así, no es así como nosotros trabajamos.